Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con ejercicios que se resuelven por el método de sustitución, ¿no? Aquí tenemos una integral que sea definida, no es un problema. Aquí lo que cuesta identificar es cuál es la sustitución adecuada. ¿Por qué es sustitución? Bueno, vemos que hay una exponencial, 7 a la x sería la base, ¿verdad? Pero no dice 7 a la x, dice 7 elevado a tangente de x. Entonces, cuando hay una exponencial, pues yo trato de reconocer si por ahí funciona, ¿verdad? El asunto de sustituir u como el exponente del exponencial y ver si lo que está multiplicando pues corresponde a la derivada. Entonces, pensémoslo ahí. Si u es tangente, ¿cuál es la derivada de tangente? Secante cuadrado. Entonces, si dice tangente de x, buscamos secante al cuadrado de x. Si dice tangente de 2x, pues buscamos secante al cuadrado de 2x por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Hay ejercicios que se pueden modificar, por ejemplo, podemos modificar este y hacerlo un poquito más complejo, pero está bien así. Vamos a identificar acá que ¿qué pasa si es tangente? Pues de u sería secante cuadrado, la misma variable x de x. Y vemos que esto está como factor, entonces genial, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es la integral de 7 a la u de u. Ahora reconocemos que hay un valor extremo 0 y un valor extremo pi cuartos. Entonces, estos son valores de x, porque estamos hablando de la función en términos de x. Entonces, vamos a averiguar qué pasa con u. Entonces, se escribe completo, si x vale 0, entonces u vale, ¿verdad? Pero bueno, a veces lo escribimos como más simple, ¿verdad? Tangente de x sería tangente de 0, y tangente de 0 es 0, ¿ok? Eso lo pueden evaluar en la calculadora. Ahora, si x vale pi cuartos, ¿ok? Entonces ustedes pues evalúan u es tangente de x, u al hacer la transformación sería tangente de pi cuartos. Entonces en la calculadora, déjenme revisar, bueno, yo tengo una muy vieja, pero dice modo, shift modo, donde dice rad, ¿verdad? O deg. Si está en deg, significa que está en degrees, en grados, y si dice rad, está en radianes. Entonces, ustedes lo que hacen es escribirla en radianes para que le corresponda, y escriben pi, el símbolo que viene ahí, entre 4, y ahí les da el valor que corresponde. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos en la calco, eso nos da 1, tangente de pi cuartos. Si quieren lo hacen a pie, pero bueno, no es necesario. Ya sabemos que los dos valores extremos son en orden, en vez de 0 y pi cuartos, sería 0 y 1, ¿verdad? Entonces tenemos 0, tenemos 1 y ya está. Hicimos el cambio de variable y como es una integral definida, pues cambiamos los extremos. Yo soy una que no me gusta hacer eso. En lo personal, yo prefiero integrar, hacer la integral indefinida, escribir el c y luego que ya tengo como la fórmula, entonces digo, bueno, en términos de x, entonces digo, bueno, los extremos serían 0 y pi cuartos, la integral es esta en términos de x, pues evalúan 0 y pi cuartos. Esa es una forma, a mí me gusta más así, pero ahorita estoy explicando la manera que normalmente ustedes como que lo harían. O, por ejemplo, si nos salen preguntas de marca con X en los quizzes, pues poder contestar, ¿verdad? Si nos preguntan algo de los extremos. Acá, ¿cómo se integra 7 a la U? Entonces, 7 a la U se integra, es ella misma, entre logaritmo natural de la base. La base es un número natural, entonces, por ahí nada más ponemos logaritmo de 7. No vamos a poner más c, vamos a decir que se evalúa de 0 a 1, y entonces no hay que volver a la variable original, nada más pone 7 a la 1 entre logaritmo de 7 menos 7 a la 0 entre logaritmo de 7. Hay gente que deja el logaritmo de 7 aparte y hace la resta, como sea. Aquí 7 a la 1 es 7, de 7 a la 0 da 1, entonces si yo quiero ver como eso así, sería 7 menos 1 entre logaritmo de 7, y eso es 6 sobre logaritmo de
logaritmo natural de 7. Lo podemos dejar así. No hay una forma como más simple de expresarlo. Hay expresiones equivalentes, pero nosotros estamos usando pues lo básico, ¿verdad? No tenemos pérdida. Si ustedes lo hacen en la calculadora, porque yo les dije que hay un símbolo de integración definida y escriben secante, digamos que ustedes tienen que escribir, secante es 1 sobre coseno, entonces escribir todo el proceso de escribir coseno de x al cuadrado dividiendo, ¿verdad? Para decir secante cuadrado. Y bueno, multiplicando arriba 7, yo lo estoy escribiendo en este momento, elevado a la tangente. Ya quiero ver cómo les quedaría. Tangente de x, cierran paréntesis, y los extremos serían de 0 a y cuarto, se escriben los originales. Con eso ustedes pueden comprobar cómo queda la respuesta. Vamos a ver si la calculadora lo da en decimales. Me parece que es lo que va a hacer. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado. Eso les sirve para comprobar, pero que no sea una confusión. Si la calcu te indica, ¿verdad? Tal vez a mí me gusta la calcu como para verificar. Ustedes ponen 0, perdón, 0 pi cuartos. Ya les dije que antes cosecante al cuadrado. Bueno, ya sirvió la calculadora. Ponen esto, ¿verdad? A la tangente de x y la calcu con el de x. Pues si ustedes ponen esto en la calculadora, ella les va a dar un valor 3.08. Con más decimales, 33.90.054, ¿verdad? Es un número irracional, pero eso equivale a esta expresión de acá, ¿ok? Siempre, si lo van a verificar, ponen en 6 entre logaritmo natural, o sea, el que diga LN, 7, cierran paréntesis, y entonces, ¿verdad? Me da 3.0833 también. Entonces, sí nos da lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, en decimales no es el modo estándar en que lo trabajamos. Trabajamos un proceso y entonces escribimos la representación más exacta. Ustedes saben que esto es un aproximado, los decimales, y pues esta expresión, aunque para ustedes no signifique mucho, pues es la expresión exacta del valor que tiene la integral. Ahora vamos a hacer otro por sustitución. Este me parece simple. Ya les dije, si hay un cociente, después yo trato de ver si el denominador es u, ¿verdad? Uno al inicio batea. A veces uno plantea un u y no era, y hay que pensar otro, estás aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? En integración hay que integrar mucho para aprender. Bueno, aquí tenemos que u es 1 más 2e a la x, si derivo pues me queda el 2 y me queda e a la x, y este 2 lo podremos mandar a dividir y entonces tendríamos solito esta parte, y pues esto sería u, entonces si es una sustitución viable. Vamos a ver si sabemos integrar lo que nos queda de u medios, hay gente que saca el medios de una vez, y abajo queda u, ¿verdad? Porque u es desde el 1 hasta la y a la x. Ya sabemos que es logaritmo, ¿verdad? Entonces salió un medio, nos queda, vamos a hacer el paso, así como el proceso. Ven que no son tantos pasos, esto es logaritmo barras u más c, y pues ya aquí lo que nos queda es logaritmo natural de, y volver a la variable original, ¿verdad? Teníamos por acá, vamos a remarcarlo en otro color, este era u, y pues eso es u, ¿verdad? Aquí está u, entonces tenemos que volver a la variable original sí o sí. Y nosotros vamos a obtener 1 más 2e a la x, no se simplifica nada de eso. Porque este logaritmo pues no puede absorber nada de e a la x porque hay un signo de suma, ¿verdad? Esta suma no se separa. Listo, ahí ya llegamos. Vamos a integrar esta. Esta es curiosa porque siempre que aparece raíz de x en alguna posición donde vale la pena que sea 1 y raíz de x sale dividiendo, esa es una sustitución interesante. Vean, si ustedes tienen, por ejemplo, una función en términos de raíz de x y tienes dividiendo raíz de x, pues te va a servir por ahí la sustitución de dejar en la función a u, y pues toda esta parte se relaciona mucho con de u, ¿verdad? Pero ¿es de u directamente, sí o no? ¿Okay? A ver, casi que nos queda así, como por ahí, pero por ahí hay una constante que sale.
Lo que quiero es que identifiquen cuando tienen una función, ejemplo, yo tengo la función logaritmo de raíz de x eh, más 1, ¿ok? Y está dividiendo raíz de x y me piden integrar esa función. Entonces yo digo, bueno, u puede ser todo esto, porque es cierto que al derivar ese 1 no me agrega nada. Y la derivada tiene que ver con esta parte. Yo voy a poder sustituir esta parte en términos de du. Entonces me queda logaritmo de u, la integral del logaritmo de u. Bueno, esa todavía no la sabemos integrar hasta que vamos por partes, que en estos videos todavía no hemos visto integración por partes, solo sustitución. Entonces, lo que quiero es enfatizar en la sustitución que nos funciona. Entonces aquí yo digo, bueno, raíz de x es u. Su derivada entonces es, bueno, derivar x a la 1/2, ¿cierto? ¿Cómo derivo la x a la 1/2? Pues sale 1/2, que eso es lo único, la constante, me queda x y aquí queda a la menos 1/2, se escribe de x, ¿verdad? Y esto se puede reescribir, pero queda x a la 1/2 abajo, 2, y eso es una raíz de x abajo con el de x, que eso es lo que queremos agrupar, y 1/2 por ahí flotando. Entonces, sí hay una forma, este 1/2, este es un 2 dividiendo, todo esto es de u, ¿verdad? Todo esto es de u, entonces de u por 2 es esta expresión. Y ya tienen una sustitución. De u por 2 es de x sobre raíz de x. Entonces yo quiero que identifiquen que ustedes si ven de x y raíz de x dividiendo puro, y aquí una función que saben integrar, que en vez de x aparece raíz de x, ¿verdad? O raíz de x más una constante, pues entonces pueden hacer esta sustitución. La sustitución está regida ahorita, si ustedes eso no lo manejan, ¿verdad? Es la primera vez que hacen un ejercicio, pues al ver una exponencial con un exponente que no es solo x, pues yo me voy por ese lado, ¿verdad? Tratar de sustituir ese exponente. Por eso es que se hizo esta sustitución, por eso la pensamos y vemos que vamos a aprender algo nuevo, que es la sustitución u igual raíz de x. ¿Okay? Cómo aparece en diferentes contextos. Aquí entonces nos queda integral, vamos a ponerlo en negrito, integral de e a la u. Dijimos que esto equivale a 2 de u, entonces 2 y de u. De donde 2 sale a factor, la integral de e a la u, pero eso es automático. Sabemos bien, hicimos mucho. 2e a la u más c. Y entonces nuestra respuesta final, pues es 2e elevado a la variable original, u es raíz de x, más c, donde c es un número real. ¿Verdad? Eso está como muy fácil, ya que uno lo ve resuelto, ¿verdad? Pero sí les guío para que tengan ese tip, ¿verdad? Este video tienen que verlo despacio, ¿verdad? Parar un momentito. Acá tenemos arcotangente a la 3 y abajo dice 1 más x a la 2. Entonces nosotros nos vamos a lo que conocemos. Nosotros conocemos lo siguiente, tenemos la derivada de arcotangente. La derivada de arcotangente es, arcotangente en la variable x es 1 sobre 1 más x a la 2. Eso es lo que tenemos en la lista de derivadas. Entonces aquí tenemos la sustitución ideal. U es todo el arcotangente. ¿Okay? Du es la parte del 1 sobre, o sea, del 1 más x a la 2 dividiendo y el de x arriba. Pongámosle un por ahí, pero esta expresión es la que vamos a sustituir por du. Entonces aquí yo veo esta parte. Esto es du. Y acá no es que tenemos solo u, tenemos u a la 3, ¿ok? Esta expresión confunde mucho a veces. Ya a estas alturas ya no hay que confundirse, pero voy a explicarlo. Esto es elevado a la 3. Pero en las funciones trigonométricas se pone la a la 3 acá, o el a la 2, el exponente se pone acá como el logaritmo. Entonces eso sí crea como algo de confusión a la hora de uno aprender, ¿verdad? Al inicio tiene que estar recordando esa parte. Entonces, bueno, acá vamos a hacerlo. Con el cambio de variable tengo u a la 3, algo muy sencillo, y de u. Para integrar esto es muy fácil, subimos el grado 1, lo mismo se repite al dividir, más c, volvemos a la variable original, que era arcotangente, entonces ustedes van a escribir
arco tangente a la 4x. No es que x está a la 4, por favor, ¿verdad? 6, ustedes hacen esta rayita aquí lo suficientemente larga y ahí termina. Ok, otra sustitución. Acá, este lo elegí porque, ok, dice la integral de 2x, secante cuadrado de x a la 2, tangente a la 6, x a la 2 de x. Hay demasiado adorno ahí. Yo al principio pensé, bueno, x a la 2 es lo que está en el argumento de tangente, por ejemplo, ¿verdad? Y afuera yo veo 2x, ahí está su derivada, pero es algo muy escaso, ¿ok? No basta. Yo sé que ustedes van a ver eso todo más fácil, ¿verdad? Porque no somos así como expertos en trigonometría, o eso asumo yo, ¿verdad? Esto es más simple de ver que lo siguiente, ¿verdad? U es x a la 2 de u es 2x, listo, pero se nos complica aquí, nos queda tangente a la 6 de u, secante a la 2 u, y entonces tienen que volver a hacer otra sustitución. Entonces, vamos a abortar esto por algo ideal. O sea, lo genial sería tomar tangente, porque yo al ver tangente elevado a la algo, no importa qué, pero yo veo tangente y veo secante cuadrado, tengo que pensar que la derivada de tangente es secante cuadrado, que ahí está. Entonces, vamos a tomar tangente de el argumento que tiene x a la 2. ¿Qué pasa si yo estudio esto? Es un poquito más largo, pero vean que sí, tangente, la derivada de tangente es secante cuadrado. Se le aplica la misma expresión x a la 2 y se multiplica por la derivada de lo de adentro, que es 2x, la derivada, y entonces esto abarca muchísimo más. Aquí estamos tomando todo esto, ¿verdad? Bueno, aquí perdonen que no puse de x. U es tangente de x a la 2, de u es secante cuadrado de x a la 2 por 2x de x. Toda esta parte es de u, ¿verdad? Todo esto me forma de u. Y aquí yo lo que tengo es u, pero este a la 6, dijimos que significa a la 6, tangente a la 6. Pues ya está, realmente esto es más eficiente, ¿verdad? Eficiente. Somos como una máquina en este momento. Debemos hacer lo mejor posible. En vez de hacer 2 pasos, pues este sería la explicación ideal. Si ustedes están haciendo el aprendizaje solos, pues de repente ya hacen una sustitución y luego la otra, entonces después analizan de que se hubiera fundido en una sola sustitución, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les estoy explicando de una vez ese resultado que ustedes deberían de tener. U a la 6 de u, y esto integrarlo es muy fácil, a la 7 entre 7 más c, volvemos a la variable original, que es todo ese tangente de x a la 2. Esto está a la 7, se pone acá, entre 7 más c. ¿Okay? Y eso sería todo. Esas son las sustituciones que me interesan más. Bueno, voy a hacer una más. Un segundo más. Vamos a integrar, este sería el ejemplo 6. La integral de seno al cuadrado de x por coseno a la 5 de x. Esto es una sustitución, sale en esta lista, aunque en una semana posterior es que se estudian las sustituciones o las integrales que tengan trigonometría, ¿verdad? De funciones trigonométricas. Pero acá lo voy a explicar puesto que se puede pensar de una forma muy útil, no sé cómo explicarles. Aquí yo seno y coseno, pues pienso que u es coseno y seno es de u, empezamos como tal vez a pensar ahí, pero lamentablemente sen está a la 2, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es separar, al tener productos de senos y cosenos, pues identifico si alguna de las potencias es impar, para entonces dejar ese coseno solo, coseno a la 1, ¿ok? Uno solo, luego me quedan 4 a la 4, y luego me queda seno al cuadrado de x, ¿ok? Entonces, aquí más bien puedo decir que seno es la variable y la derivada, ¿verdad? La relaciono con coseno para así, bueno, modificar este coseno a la 4 gracias a una identidad trigonométrica. Esa sí la vamos a remarcar. Okay. Y las bases en trigonometría son pocas, ¿verdad? Las que tenemos, pero ustedes recuerdan que tenemos seno al cuadrado
más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces de ahí se desprenden los despejes que yo necesite. Por ejemplo, si yo quiero dejar coseno al cuadrado solo, pues eso es igual a 1 menos seno al cuadrado de zeta, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo decir coseno a la 4 es elevar a la 2, ¿verdad? Es elevar a la 2. Esto, 1 menos seno al cuadrado a la 2. Entonces ya ahí puedo desprender, lo voy a hacer acá. Le voy a decir el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, entonces me queda la 4, y aquí lo estoy haciendo con cita, pero esta expresión, este trinomio es equivalente a coseno a la 4, solo que con la variable x, ¿verdad? Entonces, realmente puedo hacer un polinomio de puros senos ¿cómo decirlo? De puro sen, ¿verdad? Y que coseno me sirva para la derivada. Entonces, aquí vamos a hacer la primera expresión, vamos a escribir aquí, seno al cuadrado de x es seno al cuadrado de x. Aquí vamos a decir, coseno a la 4 es 1 menos 2 seno al cuadrado de x, porque vamos a aplicar esta fórmula que escribimos con cita, más seno a la 4 de x, y voy a cerrar, ¿ok? Y voy a escribir coseno de x, y ahora vamos a hacer la sustitución, ¿verdad? Esto me va a servir para la derivada, entonces vamos a escribir, ok, u es seno, para que me quede un polinomio, y la derivada de seno es coseno. Entonces, coseno de x, ¿verdad? Siempre podemos hacer esto. Puedo hacer una posición como inversa, ¿verdad? Entre coseno y seno. Puedo decir seno a la 5 y coseno a la 2, pero yo pienso en desprender al que tenga exponente impar, ¿ok? Ese es el candidato a descomponerlo en potencia par, en una potencia aparte, y entonces aplicar estas propiedades, ¿verdad? Esa identidad, y dejar este que era impar, ¿verdad? Uno solito, para la derivada. Entonces, si hubiera sido la posición inversa, pues hubiera sido coseno, ¿ok? Y la derivada menos seno. Entonces, por ahí sale un signo de diferencia, en dado caso. Aquí nos queda entonces, vamos a ver si lo logro, en este espacio, aquí tenemos la integral u a la 2. Se multiplica a 1 menos 2 u a la 2, más u a la 4, y tenemos de u. Nos queda distribuir esto porque no tenemos regla del producto. ¿Okay? Aquí tenemos una suma y resta de potencias de u, excelente. Recuerden que los exponentes se suman, ¿verdad? No salen con otra cosa. Acá ya vamos a terminar, vean. U a la 3 entre 3 menos 2. U a la 5 entre 5. Recuerden, aquí estamos integrando. Se le aumenta un grado al exponente y se divide por ese exponente. Se pone C y voy a ver si me alcanza el espacio. Yo tengo varias barras aquí que tengo que mover. Ok, vamos a escribirlo con la variable original, que es x, entonces seno de x. Entonces sería seno a la 3 de x entre 3 menos 2 seno a la 5 de x entre 5 más seno a la 7 de x entre 7 más c. Ya ese sería el final, ¿verdad? Pues espero que estos ejercicios les haya servido. Chao.